¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada audiencia. Espero se encuentren muy bien. ¿Qué tal, chicas de la red? Pili, veo que se está ya integrando nuestra familia. Monse, saludos. Perfecto. Vamos a esperar unos minutitos. También creo que ya nuestro primer invitado de esta noche de gala ya está por aquí. Permítanme recordarles que hoy inauguramos una nueva sección que es 7 pecados capitales. Al término de Sombra Interna, que es la primera sección de Susurros del Cuervo, esperemos que nos acompañen a esta nueva aventura que estamos iniciando. Sí, como una disculpa de antemano, estimada audiencia, si ven que de repente me estoy quitando un poco el sudor. Estamos ahorita, yo estoy transmitiendo en México. Sao, gracias por acompañarnos. Y tenemos una onda de calor fuertísima. Hace un rato le comentaba a Pili, precisamente a la voz en off, que estábamos en 38 grados. Pues hace un calor horrible, horrible, horrible. Andy, buenas noches. Gracias por estar. Así es, estimada audiencia. Pues en unos minutos más ya estará con nosotros nuestro invitado, un invitado de lujo, un invitado que realmente su contenido, él es creador de contenido, es un contenido único, un contenido increíble. Mundo Escéptico, saludos, hermano, ¿cómo estás? Espero que les guste. En lo personal, yo ya lo estaba siguiendo a nuestro invitado de esta noche. En lo personal, a mí me causa un gusto, un verdadero honor contar con él, con su presencia. Perfecto, me están diciendo que ya está nuestro invitado. Vamos a darle una calurosa bienvenida, por favor. En cuanto ya esté aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿me escucha? Perfecto, perfecto, amigo. Pues, estimada audiencia. Déjame ver, configurar un poquito esto. ¿Me escucha? Ok. Ahora sí. ¿Cómo están? Mis cordiales saludos, ¿verdad? A Memories FMTV. La sección Pues, como les... Sombra Interna, ¿verdad? Susurro del Cuervo. Correcto, correcto. Pues bien, aquí lo tenemos a un creador de contenido de Chile. Él es Nieto Oculto. De hecho, él nos pidió no salir. Y pues bueno, sin más, vamos a darle a este verdadero placer de tenerte aquí, estimado amigo. Me No, el gustaría... placer es mío, por supuesto. Es un gran honor que me inviten. Me siento muy, muy halagado. Y agradezco que hayan podido aceptar bueno, es como algo que pido, ¿verdad? No aparecer por el momento en pantalla, dado que no tengo las condiciones todavía, pero probablemente en el futuro, cuando lo pueda mostrar mi rostro, encantado podemos volver a conversar. Perfecto. No, yo espero que esta no sea nada más la primera, sino que sea la primera de muchas veces que estés aquí con nosotros. Por supuesto, por supuesto. En lo personal, soy seguidor tuyo y me encantaría, bueno, muchísimas preguntas que quisiera hacerte. Bueno, te lo agradezco, Bueno, la verdad, estoy muy agradecido a toda la gente que me sigue, de la buena onda que me tiran, la amabilidad de estar en un canal que es bastante nuevo y que propone un contenido. Bueno, lo que hago yo, que es bastante, tiene de todo. Pues vamos, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Platícanos un poco de tu contenido. Ya, mira, a ver, mi contenido es variado en el sentido de que, bueno, todo apunta hacia el terror, a generar terror, a instalar terror, ansiedades, angustias, de toda índole, ¿verdad? Malestar en general. Ahí en ese sentido yo no voy a escatimar en nada dentro de lo que me permite la plataforma para poder generar estos sentimientos por medio ya sea de radioteatros, de ARG, que vendrían siendo estos juegos de realidad que se les llama,
pero desde, ¿verdad? Desde mis técnicas. No es lo mismo no es el mismo tipo de ARG que hacen otros creadores, por ejemplo, en TikTok o en otras plataformas. Eh, lo mío es como más de tipo teatro, ¿verdad? Tiene harto de eso. Eh, y bueno, también la presentación de, por decirlo de alguna manera, como un tipo documental, el tratar de exponer algunos hechos, algunos casos extraños, impactantes dentro de lo que es la historia de Chile. Y bueno, principalmente mi alcance es de creación de contenido en Chile y rara vez o algún otro alcance de mayor amplitud. Pero es eso. Ya, ya. Pero fíjate que ha llegado, bueno, por ejemplo, yo estoy aquí en México y te he seguido. Me gustaría que nos dieras una pequeña probadita de lo que tienes en tu contenido y si me lo permites, a mí uno de tus casos que más me llamó mucho la atención desde que lo escuché fue el vampiro del sur de Chile. No sé si nos pudieras platicar un poquito nada más. Claro, claro, efectivamente es la presentación de la idea de un terror bastante local que se ha ido perdiendo, o que se ha... porque en Chile tenemos, al igual que como lo hay en todos los países de Latinoamérica, una cantidad de mitos, de leyendas, del folclore, que están arraigados y que la gente los recuerda más bien como una cosa pintoresca, como una cosa simpática y que se ha explotado muy poco desde la perspectiva del terror, actual, digo yo, actual, dado que todas esas leyendas del sur de Chile son muy folclóricas, valga la redundancia, y ya no se, ya no se ven como algo terrorífico. Entonces el vampiro del sur de Chile es precisamente eso, es que las leyendas sí pueden ser algo terrorífico hoy en día actual, y es la idea del Huitranalhue, que es una entidad, un huecufe, que se le llama dentro de lo que es la cosmogonía mapuche, de la cual se rescata mucho folclore, eh, y el Huitranalhue es un vampiro, o en términos muy simples, ¿verdad? Es un vampiro, pero es más que eso también, y es más que una leyenda folclórica. Eso en el sur de Chile se cree que es así. Se considera que existen entidades huecufes, entidades malignas que perturban la realidad, la naturaleza, y son capaces de matar. Y el caso de Teodoro, sí, que vendría siendo el vampiro del sur de Chile, expone esto desde una perspectiva de que en algún momento alguien llama, ¿verdad? Y nos cuenta este caso tan oscuro de algo que está acechando en las tierras del sur, matando gente. Además, en una época, estamos hablando de mediados de los 80, donde está muy, muy vívido todo lo que es, muy, muy latente lo que es el tema de la dictadura en Chile, y claro, pues, se mezcla entre medio con esa idea en un principio, pero termina por decantar en algo que tiene que ver con algo mucho más paranormal, por decirlo, por plantearlo de alguna manera. Y, y el caso de Teodoro nos plantea eso desde ¿verdad? El animador, que es un hombre religioso también, al escuchar el testimonio de Teodoro se escandaliza, ¿verdad? Y es una persona que también tiene contacto ahí con distintas personas dentro de la propia localidad del sur. Conoce un cura, conoce un policía, ¿verdad? Un carabinero que se les llama acá en Chile, y, y recibe cartas, a veces le llegan llamados, a harta gente también, por ejemplo, ese caso se compartió mucho en TikTok y, y fue bastante viral, y la gente, había algunos que a veces le preguntaban, oye, en Chile habían teléfonos en esa época, y efectivamente habían hasta muy al sur de Chile habían teléfonos,
Y además considerando que don Teodoro es dueño de un latifundio, un hombre con dinero, capaz de solventar perfectamente un teléfono y llamar a quien quisiera, más aún a una radio. Si bien en ese tiempo no era muy común, el tema de los llamados a las radios podía ocurrir, no era algo anormal para nada. Y el relato de cosas extrañas es parte de historias que sí se cuentan en el sur. Ya. Sí, sí, sí. Para nuestro público que no ha escuchado el contenido, sobre todo este capítulo del Vampiro del Sur de Chile, los invito a que vayan y conozcan todos los capítulos que nuestro gran amigo Nieto Oculto tiene. Créanme que es un maestro en el terror. Y ahorita en sus propias palabras lo han escuchado de dónde él ha tomado esta idea. Ahora, estimado amigo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nace Nieto Oculto y qué te inspiró para llevarlo a cabo? A ver, Nieto Oculto es un proyecto que tiene bastantes años. Eh, yo antes escribía en un blog, en un blog de Google, el Blogspot parece que se llama, ya no lo tengo ya, en donde yo escribía entradas de cuentos, historias. Era una cosa bastante experimental, en donde yo escribía relatos grotescos de ciencia ficción y tenía bastante buena, digámoslo así, buena recepción, buena crítica, pero era muy experimental y yo retomaba, dejaba el proyecto, lo retomaba, eh, el tema del terror propiamente tal era algo que siempre me atemorizaba poder crear algo. Yo era ya más joven y ¿por qué? Porque pensaba que no iba a poder generar el sentimiento que yo buscaba. Pensaba que no iba a lograr transmitir algún tipo de terror. Entonces escribía otro tipo de cosas que sí sabía que podía transmitir. Y bueno, pues el proyecto quedó bastante tirado durante algunos años y bueno, hubieron sucesos en mi vida que conmocionaron mucho mis emociones, situaciones quizás trágicas, chicas que de alguna manera movilizaron una energía, una fuerza en mí que me dijeron, ya, voy a empezar a crear un contenido, porque empecé primero haciendo unas reseñas en TikTok de libros, pero yo tenía ganas de poder contar estas historias de terror que yo ya tenía escritas, otras que ya tenía en mente, y las empecé a exponer, y de a poquito empezó a dar más resultado, a ganar más público, y entonces empecé a crear lo que yo denomino como lo que se denominan como eh, evidencias cortas, ¿verdad? Pequeñas evidencias. Eh, las pequeñas llamadas a carabineros, por ejemplo, los pequeños audios de Teodoro, todas esas cosas son contenidos que básicamente surgen desde la idea de crear pequeñas evidencias que nos den cuenta de algo más grande, de algo que no tiene explicación, de cosas que ocurren, porque sí ocurren cosas que yo mismo no puedo explicar, pero que quiero transmitir. Si puedo sentir, yo las siento y las puedo transmitir de alguna manera. Puedo hacer que la gente sienta eso mismo que quizás yo dentro de mis fantasías puedo llegar a sentir también. Creo que de ahí nace Nieto Oculto, el querer exponer estas cosas que a mí mismo me aterrorizan, ¿verdad? Hay temas que ni siquiera he abordado yo dentro de mi canal porque a mí mismo me estremece pensarlo a veces. Sí. Ahorita que estás mencionando esto, de los casos que tienes, que has subido a la plataforma de YouTube, ¿cuál es el que más te ha impactado?
que te ha dejado alguna, vamos a decirlo de esta manera, alguna marca, algo que digas, este caso en especial me hizo mover o sacó a flor algunos sentimientos? A ver, probablemente una de las ideas que más me estremecen, sin lugar a duda, y es un video bastante infravalorado, eh, no, que es el del Alzheimer. A mí todo lo que es el tema de salud mental, yo soy licenciado en psicología, me genera bastante malestar, eh, el pensar todas esas ideas, algunas ideas que expongo, la idea de que en el futuro, en no más de 10 años, 20 años, eh, el mundo va a estar lleno de gente mayor, ¿verdad? Gente, yo mismo, mi propia generación, con enfermedades mentales incurables, y ahí vamos a estar, en ese escenario. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Cómo vamos a abordar ese problema que se viene y que la ciencia de alguna manera está buscando la forma de encontrar curas, encontrar tratamientos paliativos que atrasen o que curen o que hagan lo que sea, que te mantengan más tranquilo? Pero el hecho es que no estamos cerca de eso, no hay luces de poder curar enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil, el solo pensar que cualquiera de nosotros en el futuro podría llegar a tener una enfermedad así y empezar a caer en la locura. Es un monstruo indetenible, es, una, es literalmente un horror cósmico, por decirlo así. Algo que de lo cual estamos tratando, tanteando de alguna manera a ver si podemos llegar a hacer algo. Y espero que así sea, porque la sola idea de pensar de que no vamos a encontrar nada, claro, es algo que me aterra. Y es algo que cada noche, si le doy vuelta a ese tema, no me puedo acostar tranquilo. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que si reflexionamos un poco, cualquiera nos debería de aterrar esa sensación de impotencia, como lo estás diciendo, de que no vamos, más bien de que vamos a llegar todos a esa situación, a esa constancia. Muy bien. Efectivamente. Sí, sí, sí. Es bastante, me gustaría más que decir aterrador o bueno, de alguna manera perturbador. Eso Es sí claro, es. y es triste también, es triste. Sí, 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 efectivamente. Y digo, yo creo que eso es una situación que a nivel, no nada más de nosotros como latinoamericanos, sino a nivel mundial, es una constante que está ahí. Claro. Te quería preguntar, aprovechando esta charla que tenemos, ¿alguna situación paranormal o de terror que hayas tú vivido y que nos la puedas mencionar en este momento? Te puedo mencionar, sí, te puedo mencionar una que me ocurrió cuando yo era muy niño. Te la voy a Adelante, contar, te la voy a contar a mi estilo. perfecto. Cuando yo era solo un niño, te digo que yo tenía unos 14 años. Me había quedado completamente solo en la escuela, porque habíamos participado en una actividad extraprogramática y la escuela tenía esa característica que en invierno quedaba muy oscura. Solamente un pasillo muy largo quedaba desde el gimnasio hasta la salida. Y en ese tránsito se podían observar muy al fondo los patios oscuros, estaban los baños. Y yo
tenía una urgencia de ir a uno de esos baños a poder orinar. Yo era un niño muy tímido, temeroso, temía la oscuridad. Aún la tengo. Pero mi urgencia era mayor. A veces, la realidad es algo que aplasta y debes dejar atrás ciertos temores para poder cumplir ciertas necesidades. De camino hacia los baños, cada pisada que daba, sentía el palpitar de mi corazón cada vez más fuerte. Entonces, a mitad de camino, me dije a mí mismo, pero si está todo bien, no pasa nada, es solo la oscuridad. Una vez que llegue al baño, enciendo la luz, orino y me voy. Pero por un extraño motivo, empecé a ver una luz, una pequeña luz que empezaba a brillar del suelo, desde un punto extraño. No tenía ningún sentido que una luz empezara a aparecer en medio de la oscuridad desde el suelo, un lugar donde no habían luces, un lugar donde no habían ampolletas, donde no había ninguna conexión eléctrica. La luz comenzó a brillar cada vez más fuerte y por un extraño motivo, cada vez que me acercaba más y más hacia ese punto, la luz era más fuerte. Me sentía cada vez más aterrado, cada vez me sentía peor. Cuando estaba llegando a ese punto, ya me estaba orinando del miedo, con la esperanza de que esa luz fuera un cigarro o fuese cualquier otra cosa menos algo inexplicable. Cuando llegué a ese punto, la luz desapareció completamente. Miré, ya estaba tan solo 3 metros del baño, pero la luz había desaparecido, no había nada en el suelo. Se me vinieron a la mente, porque yo era un niño muy curioso y lector, pensé en orbes, pensé en apariciones, fuegos fatuos. Era una luz que no tenía una explicación alguna. Nada, no era el reflejo de algo, porque su luz parpadeaba levemente, al igual como esta luz que puedes ver aquí, pero mucho más intensa, blanca, como si fuese una pequeña ampolleta LED que empezaba a brillar cada vez más y más y más, y de repente solo desapareció en el momento en el que ya estaba tan cerca como para poder observarlo, y había desaparecido completamente. Seguí caminando, respiré profundo, me dije a mí mismo, eso no ocurrió, eso no ocurrió. Una vez que llegué al baño, me di cuenta que ya no había nada más que hacer, ya no necesitaba ir al baño, era tanto mi temor. Entonces ya no necesitaba encender la luz, pero miré hacia la oscuridad del baño y a veces me pareció sentir o ver cosas. Ya no sabía si era una susceptibilidad de aquel momento, no sabía si estaba siendo presa de mis propios temores. Solo tendía a correr de vuelta, ya no daba más. Llegué a la salida y desde ese punto nunca más me fui a meter a la oscuridad de aquella escuela. Definitivamente de ahí di por zanjado cualquier posibilidad de querer explorar algo más allá dentro de esa escuela. Vaya. Esa fue una experiencia que para mí, hasta el día de hoy, yo siendo un niño, ya doblo mi edad ya de ese entonces y mucho más, y lo recuerdo de forma muy vívida, con un terror, pero en ese momento yo lo
lo pasé bastante mal, siendo algo bastante, eh, bastante simple, no vi nada específico, pero hasta el día de hoy no tengo explicación de eso que vi, porque efectivamente al otro día yo fui, miré, y claro, no había ninguna instalación eléctrica, no había nada que brillara, no había nada que reflejara, era simplemente un espacio de tierra entre medio de las plantas, tampoco hubo alguien escondido ahí, mucho menos. No, la experiencia de haber sido, de hecho, la manera en la que lo relatas, parece que no hubiera sido hace muchos años, parece que lo hubieras vivido el día de ayer. Claro, claro, que así la siento, efectivamente, como si lo hubiese vivido ayer, ¿no? Sí, y la manera en que nos lo transmitiste, efectivamente, bueno, en lo personal, sí, no, me transportaste a ese momento, a esa sensación de ese miedo, que yo creo que todos en algún momento de niños lo vivimos y lo pasamos a recordar con esta experiencia tuya. ¿Tú le has buscado alguna posible explicación de que haya sido, digo, ya ahorita que tú ya te has dedicado al terror, al horror, a todas estas cuestiones, alguna Claro, explicación que... claro. Sí. Yo soy una persona que se considera agnóstica en, en, Ujú. en todo ámbito de cosas. No niego ni afirmo tajantemente la explicación de cosas más allá de lo racional, pero no lo niego tampoco, no lo afirmo tajantemente ni lo niego, soy agnóstico en ese sentido. Por lo tanto, no me cierro a la posibilidad de que haya sido algo que efectivamente no se explica de, por la racionalidad actual, digamos así, por la ciencia. Eh, ¿Pudo haber sido algo paranormal? Puede ser. Algo, una aparición, una entidad, algún tipo de manifestación tipo fuego fatuo en esa escuela, efectivamente muchos narraban, y hasta el día de hoy se narra que en esa escuela, porque es casi un arquetipo dentro de la escuela, en todas las escuelas ocurren cosas un poquito perturbadoras a veces, todas Sí. tienen sus historias, y esa escuela antiguamente había sido un lugar que había sido un asilo de ancianos, esas tierras se ocuparon como asilo de ancianos donde mucha gente falleció, habían mitos respecto a que en cierto tiempo enterraban a, a los abuelos en esas mismas tierras. Eso era un mito, claro, pero de que moría gente, porque era un asilo, o sea, es evidente que muere gente ahí, eh, de alguna manera quizás algo había ahí, algo había quedado, se hablaba acerca de la aparición de la entidad, una entidad ahí que era un hombre muy bajo, se le llamaba el viejo chico, suena bastante jocoso, el viejo chico, eh, pero uno cuando era niño le atemorizaba eso, más aún en la oscuridad, y era muy vívido, o sea, no era, no era mi imaginación, yo efectivamente vi una luz que tintineaba levemente, así como esta velita, eh, y, y, a medida que yo me acercaba empezaba a brillar más, ¿no? Hasta que me acerqué lo demasiado, mucho, y simplemente se extinguió. Vaya, es sorprendente ese tipo de... Como, de hecho, es la primera vez que escucho, digo, de viva voz una historia así y me queda, me quedan más preguntas. Yo creo que igual que a ti, me quedan más preguntas que respuestas. Por supuesto, por supuesto. Estimado amigo, el tiempo se va volando, se va rapidísimo. Eso es cierto. Para ir cerrando, me encantaría que nos dijeras cuáles son tus proyectos a futuro, cómo ves a Nieto de noche, y si nos lo pudieras compartir. En términos muy simples, Nieto para mí es un proyecto que es ambicioso, para mí es una ambición. En este momento se ha convertido en una ambición muy grande.
Yo quiero que Nieto llegue a instalar bases de un nuevo terror chileno que hace falta. Chile tiene mucho potencial para crear un terror local, y cuando hablo no solamente de Chile, sino que algo que impacte a nivel latinoamericano también. No digo yo, ¿verdad? No quiero ser tan soberbio, sino que mi idea es instalar una semilla. Estoy dispuesto a jugármela con todo por eso. Instalar una semilla de, de que hay un terror aquí en Chile. Tenemos una voz, algo que decir, eh, pero por un extraño motivo no se está haciendo, no se está diciendo, o si se dice, no ha tenido el alcance suficiente. Hay muchos creadores de contenido con los que yo hablo, que crean un contenido que es espectacular, porque el terror es más que solo terror, es más que solo entretención, es cultura. Esa es la verdad. Y, y Coincido completamente contigo. efectivamente es cultura. No solo, y no solo en su aspecto, ¿verdad?, más como de lo creativo, sino que también en un aspecto de investigación. Hay quienes realizan investigación de lo paranormal que también hacen cultura. Eh, Así es. si bien yo no me dedico a la investigación, yo no hago investigación, eso lo dejo muy en claro, no, sí veo que hay mucho de eso, mucha cultura en todo lo que es terror, y no se visibiliza lo suficiente, o no, o lamentablemente no ha podido pisar fuerte y decir, miren, acá hay algo. Y si bien Nieto Oculto es un proyectito muy pequeño en este momento, yo le voy a seguir dando hasta que crezca, hasta lo que más dé. Y va a ser mucho, amigo, va a ser mucho. Verás que sí es. Eso espero. Verás que sí es. Tu contenido es en lo personal, me encanta, lo vuelvo a repetir. Colmino a nuestra audiencia a que si no lo conocían, vayan a sus redes. De hecho, por favor, amigo, indícanos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar. Por supuesto, ustedes me pueden buscar como Nieto Oculto en YouTube, así tal cual, con ese logo que aparece, Nieto Oculto. En TikTok de la misma manera, Nieto Oculto. Y en Instagram, Nieto-Oculto. Esos son los medios. También estoy tratando de proyectarme en Spotify. Lamentablemente tengo eso muy tirado, pero también uno puede buscar Nieto Oculto en Spotify. Y eso, Perfecto, amigo. ¿Algunas últimas palabras que gustaras decirle a la audiencia? por supuesto, sí, unas últimas palabras antes de cerrar el programa, o sea, cerrar esta sección. Eh, Así es. Efectivamente, con esa idea final, el terror es algo más que solo entretención, el terror es más que solamente generar, asustar a la gente, es más que, de hecho, el terror es más que la verdad. Mucha gente a mí me pregunta y me dice, oye, ¿esto es verdad? Lo que yo hago no busca crear la verdad, no busca responder preguntas, busca crear ese sentimiento en cada uno, que de alguna manera, incluso desde la forma más morbosa posible, es cultura. Una cultura quizás para algunos extraña, quizás oscura, pero es cultura. Así es, coincido completamente contigo, amigo. De hecho, ahorita en nuestro auditorio me decían que era muy poquito tiempo, que querían más. Aquí me está pidiendo mi hermano terapia de terror, que es una terapia, el terror, efectivamente. Es una, También, sí, sí, me coincido absolutamente, me gusta. sí. Pues, estimado amigo, el tiempo se nos ha ido. Te lo agradezco infinitamente que hayas podido estar con nosotros esta No, noche. te agradezco a Y, ti, Rodrigo, te lo y agradezco espero, mucho. gracias. Y espero que no sea la última vez. Espero que estés más seguido por acá. Sí, Vamos a hacer la gestión para una segunda vuelta porque hay infinidad de temas que yo, la verdad, cuando tú, sí, no,
cuando tú quieras, me invitas y hablamos, no hay problema. Perfecto. Me Sí, gusta, me gusta. yo quedé con, dijo, muchísimas, muchísimas preguntas Sí, de manera personal. Efectivamente, yo también soy creador de contenido. Yo también me he abarcado, como tú bien dices, a la cultura del terror, pero desde las leyendas, desde muchas cosas, y también he llegado a investigar un poco de ellas, y es fascinante, en lo personal, no, no, pues no, te voy a fascinante. estar viendo entonces. Te voy a estar viendo, voy a ver qué cositas hay ahí. No, te agradezco mucho y sin duda fue una conversación bastante amena, me gustó mucho, pueden invitarme cuando quieran y ustedes tienen una primicia, es primera vez que me entrevistan y ustedes son los primeros. Así es, y te agradezco muchísimo esa primicia que nos hayas podido dar, este espacio, este tiempo, que yo sé que ahorita para ti pues ya es algo noche, ¿verdad? Ya no es tan temprano. Claro, no, a esta hora ya empiezan a salir los espíritus. Así es. Pues estimado amigo, te agradezco muchísimo y esta es tu casa cuando gustes y pues ahí estamos en contacto. Muy agradecido, agradecido a todos por la invitación. Muy bonito. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues, estimada audiencia, les pido que no se vayan. En unos minutos más vamos a continuar con la segunda sección de Susurros del Cuervo, la nueva sección que es Siete Pecados Capitales. Y hoy vamos a tocar el pecado de la soberbia. En unos momentos más, bueno, no nada más voy a estar yo, voy a tener a dos grandes invitados, grandísimos invitados, que espero que los disfruten. En lo personal, eh, los considero prácticamente familia, son increíbles, dominan muchos temas y sé que no van a perder el hilo de esta gran conversación que vamos a tener. Así que en cuanto estén nuestros invitados, vamos a arrancar con la segunda parte, esta nueva sección que es Siete Pecados Capitales. ¿Cuál es tu pecado? Vamos a leer un poquito los anuncios parroquiales. Sigan perfecto, aquí haciéndome promoción. Gracias, hermano. Andy también hace rato la vi por ahí. Un saludo, Andy. Gracias por acompañarnos esta noche. José de Noche, amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En Rodrigo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, buenas noches a todos los que se están uniendo acá a Susurros del Cuervo. Mi nombre es Pili, muchos me conocen y hoy tengo la misión de presentar junto a Rodrigo el segundo segmento. La pregunta de hoy, ¿qué hay detrás de nuestros pecados más oscuros? ¿Es la tentación o el deseo? Hoy día vamos a hablar del primer pecado, que es la soberbia. Es la exageración de la propia importancia o capacidad, llevando a despreciar a los demás. Es el pecado que se considera como el origen de todos los demás. Creer ser el mejor en todo lo que hace, pero en realidad esconde una gran inseguridad. Damos la bienvenida a 7 pecados capitales. Muchísimas gracias por esa introducción, Pili. Sao, gracias por acompañarnos. En cuanto estén nuestros invitados ya listos, arrancamos con los 7 pecados. ¿A quién tenemos por ahí? Eso es todo. Mundo escéptico, hermano, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Nitra, querida amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Perfecto. Ansioso, Todo la bien. verdad, muy ansioso. Esta charla, esta nueva sección que arrancamos, estoy emocionado, feliz de tenerlos a dos grandes invitados como lo son ustedes. Y pues antes de comenzar con 7 pecados, un poquito, Nitra, algo breve que nos quisieras decir, quién eres, qué haces, rapidísimo, por favor. Bueno, pues para los que no me conozcan, soy Nitra, me podéis buscar en prácticamente todas las redes sociales y lo que hago es transcomunicación instrumental, que es lo que la gente conoce como psicofonías
mediante diferentes aparatos electrónicos. Más o menos brevemente, eso es. Vale, perfecto, Anita. Mundo escéptico. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ricky, mi canal se llama Mundo Escéptico y más bien me dedico a documentar sucesos extraños o bizarros. Como tal, platico un poco de lo que ha sido los asesinos seriales, la ufología, cosas de criptozoología, lo paranormal. Pues realmente abarcando un poco de todos esos temas que nos da curiosidad y despiertan el escéptico que hay en uno, ya que como siempre me gusta aclarar, escéptico no es el que no cree, sino el que realmente toma dudas de la veracidad de los hechos que ocurren a su alrededor. Es correcto, perfecto. Les agradezco muchísimo nuevamente por haber aceptado esta convocación para estar esta noche aquí. Nitra, te lo agradezco muchísimo porque yo sé que ahorita ya son, ¿qué serán? Es la madrugada en España, ¿correcto? Mañana, más o menos. Ok, pues gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros Pues bien, por haberme invitado. no, hombre, es un placer. Y pues bien, espero que no sea esta la primera ni la última. Estoy seguro que no vamos a estar mucho tiempo, varias veces espero que los tengamos aquí en esta su casa, Susurros del Cuervo, en esta su sección, 7 pecados. Pues bien, ¿les parece si arrancamos, muchachos? Seguro que sí. Perfecto. Pues bien, el pecado que hoy nos lleva a estar aquí juntos es la soberbia. Y como buen caballero, pues Nitra, no sé qué quieras empezar hablando de la soberbia. Para mí la soberbia, si queréis podemos empezar lo que es para mí. Para mí la soberbia es como, así decirlo, una trampa emocional, un falso amor propio, ¿vale? Es cuando una persona se cree con una cierta superioridad hacia otra persona en una situación, en cualquier contexto de la vida en general. Y bueno, la gente lo relaciona mucho con la religión. Y sí, tiene algo que ver con la religión, porque fue el Papa de Roma, ¿vale? En el siglo VI, quien acuñó cuáles eran los 7 pecados capitales, porque durante la historia se han ido modificando muchísimas veces. Él fue el que dijo, no, estos son los 7 y son los que conocemos hoy, ¿vale? Y empezamos con soberbia, que es la base de todos los pecados, fue el primero. Es muy curioso. Y bueno, si queréis que adentremos un poco en demonología, cada pecado representa un demonio, cada demonio representa un pecado. El primero fue Lucifer y el primero es la soberbia. ¿Por qué? Porque Lucifer era muy soberbio, muy orgulloso, muy vanidoso. Él no quería estar bajo el mandato de Dios, él quería ser Dios, quería ser más que todos, en fin. Y por eso se expulsó y todo lo que viene siendo lo que conocemos en la Biblia y todo eso. Entonces sí tiene un poco que ver con religión y no. Ya os digo que el que lo acuñó fue un papa y fue un papa en Roma. Entonces sí está relacionado. Si ya queréis seguir vosotros. Sí, no, solamente quería añadir a lo que comentabas que, como bien platicas, a pesar de que ha sido acuñado como tal dentro de la religión al entrar dentro de los 7 pecados capitales, eh, la soberbia como tal, por definición, se viene platicando desde tiempos anteriores a lo que es la Biblia. Incluso, según estuve investigando un poquito, de la soberbia se platica dentro de leyendas y mitos de personas reales que tuvieron poder político, lo cual dentro de todo, pues ya ahí, como vemos viendo, va saliéndose de lo que es la religión, ya que en aquel entonces se platicaba la soberbia no como algo emocional, sino como algo intelectual de personas que por su estado
de poder o su manera de pensar siempre se tomaban a ellos mismos como que estaban superiores a las demás personas del pueblo dentro de esta soberbia fuera de la religión. Pues se platicó de lo que fue Pilato, se habla ya un poquito más acá de lo que ha sido Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, que son personas que se les ha acuñado mucho el hecho de el orgullo y la soberbia por verse por encima de todo el mundo y por esta razón tratar de conquistar el planeta entero. Yo pienso que el tema Adelante. político tiene un poco que ver con que ellos se creen imprescindibles. Ellos se creen únicos, se creen como dioses, se creen por encima de la gente por exactamente eso, porque se creen imprescindibles. Y eso les nubla la capacidad para decidir por el pueblo, ¿no? Deciden por ellos mismos, por su poder, claro, evidentemente. Fíjense que en el Ibiris, se comprendría como una afrenta a los dioses, una blasfemia contra los dioses, pero por los mortales. Se castigaba en la antigua Grecia con la muerte. Esto a qué nos lleva a que, porque desde siempre, en todo ámbito religioso, los emperadores, reyes y demás son escogidos por los dioses, llámese cualquier sociedad. Cuando uno trastoca a los dioses, uno blasfema contra los dioses, está blasfemando, está trastocando esas cúpulas de poder de alguna manera. ¿Ustedes qué opinan de esto? Damos primero. No, ¿qué harás tú? Pues bueno, como tal dentro de mi opinión, lo que yo considero que es un poquito como que gracioso dentro de todo es que en realidad el orgullo o la soberbia eh, hasta cierto punto en realidad no es un pecado, no está considerado un pecado y no está mal en las personas. Pero ¿qué sucede? Que estas personas quizás en su crecimiento, mientras iban evolucionando, de alguna manera u otra fueron glorificados por su conocimiento o por su manera de actuar o pensar frente a ciertas situaciones y todo esto, y llevó a que esa soberbia fuera escalando poco a poco, hasta que llegó el punto en el que entonces empezaron a verse ellos mismos como que eh, eran imprescindibles, que nada funcionaría si no fuera a través de ellos, que eran esa rueda o ese engrane principal para que todo el motor siguiera funcionando. Y es aquí cuando ya empieza a ser, por decirlo así, algo obsesivo. Y es ahí cuando escala entonces a lo que viene siendo el pecado, cuando quieren abarcar mucho más de lo que en realidad pueden y no entienden que tienen que controlar esa soberbia que tienen, porque nadie les puede quitar la inteligencia, nadie les puede quitar lo que ese don que se les ha sido otorgado, pero no quiere decir que dejan de ser humanos y que están por encima. Y esa fue la parte donde empiezan a fallar. Y eso es mirándolo desde el punto de vista entonces psicológico, ¿no? Ya si lo vemos desde el punto de vista pues religioso, eh, bueno, dependiendo qué tipo de religión, ¿verdad? Pero dentro de la judio-cristiana, pues ya automáticamente son personas que se empiezan a alejar de un Dios o en la religión de estas personas, porque en verdad pues la soberbia sigue en todas las religiones que existen. Entonces, pues cuando estas personas empiezan a creerse que están por encima de sus propias deidades, ya están sobrepasando los niveles y es aquí cuando según las religiones de cada creencia empiezan a creer que estas deidades empiezan a quitarle poder y por eso es que realmente llega el fin de entonces su reinado, por decirlo así, político. ¿Qué opinas, Mira, Indra? a mí me gustaría decir una cosa, añadir algo.
y es que, por ejemplo, en filosofía, Nietzsche ya habló de que el hombre era el centro del mundo y que era superior, y bueno, ya él tocaba un poco el tema soberbia, ¿no? Luego ya salieron otros filósofos y dijeron otras cosas y bueno, y ya se cambió un poco el pensamiento. El equilibrio entre amor propio, que ya lo dije al principio, y creerte por encima del otro, porque tú puedes quererte mucho, puedes sentirte muy bien contigo mismo, pero no tienes por qué sentirte superior al de al lado, ni mejor que otra persona, y mucho peor hacerle sentirle mal a esa persona por creerte tú superior. Creo que ese es el paso. Mantener ese equilibrio es muy complicado. Y todos hemos sido soberbios en alguna ocasión y lo seremos, Sí, ¿vale? es que como por esa misma razón es que está estipulado no tan solo a nivel psicológico o político, también está escrito dentro de ciertas religiones, como sé muy bien que la Biblia lo menciona, eh, que hasta cierto punto no es un pecado porque tú debes de sentir orgullo por tus cualidades, porque también viene cayendo dentro del pecado el que tú no te valores, el que tú siempre te estés dando eh, inferioridad, que eso a dónde puede desembocar dentro de uno de los crímenes más grandes, que es atentar contra tu vida, porque según la religión judío-cristiana, tú no eres dueño de tu vida, el único que tiene el poder de dártela y quitártela es Dios. Entonces, pues, ya estamos viendo cómo la soberbia viene siendo el padre de los pecados, cómo una cosa te va llevando a la otra. Pero sí, tal cual, pues, hasta cierto punto, pues no está supuesto a hacer algo malo siempre y cuando te encuentres a ti mismo en el punto medio y no sobrepases ese exceso. Por eso Ahorita, dije mantener el equilibrio entre el amor propio y ser soberbio. Eso es lo que... Ujú. Ese equilibrio, creo que se... el concepto aristotélico por excelencia, Nitra. Sí, sí. Y ahorita que mencionaste a Nietzsche, él tenía dos tipos de hombre, dentro de los que son la moral de amos y la moral de esclavos. La moral de amos lleva a esto, y ahorita se los digo y me dan su opinión. La moral de amos lleva orgullo, fortaleza, salud y riqueza. La de esclavos lleva humildad, compasión, caridad y desprendimiento. ¿Qué les parece? Fíjate que no puedo evitar el pensamiento de que, ok, quizás van a pensar que me gusta atacar la religión judío-cristiana, y perdonen, no son mis intenciones. Pero es que en sí me lleva a pensar que si se dan cuenta, eh, estas iglesias eh, literalmente siempre le están diciendo a su pueblo que si ellos quieren ser agradables a Dios, tienen que ser sumisos, desprenderse, tienen que no pueden estar pensando en la riqueza. Básicamente, se rigen por el lado esclavo, si es que estoy diciendo la palabra correctamente. Pero sin embargo, la persona que está frente diciéndole todo esto al pueblo, se está dejando llevar entonces por la soberbia, ya que tiene el conocimiento y sabe cómo manejar las palabras para poder tener la palabra correcta para el oído correcto. Y sigue por ahí mismo en su escala de crecimiento y todo lo demás. Algo que si, si lo pongo en perspectiva, está haciendo, lamentablemente, esta persona está haciendo que todo un pueblo falle. Y si esa religión que ellos están tratando de seguir se supone que es real, y si ese Dios del que se habla es real, lamentablemente una persona se está llevando a todo el mundo consigo al directo al pecado. Sí, Sí efectivamente. que es verdad que mantienen a la gente en rebaños de ovejas, y cuando una de las ovejas levanta la cabeza y piensa por sí misma, cuidado, vamos a quitárnoslo del medio a esta persona,
que enseguida van a empezar todos a pensar por sí mismos y aquí va a haber un problema. Mira, el Vaticano y muchas religiones dicen que no existe el demonio, aunque te meten miedo con hacer bien, hacer mal. No, 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 vale, pues ellos tienen un montón de exorcistas y tienen figuras muy ilustres que hacen exorcismos todos los días. El tema de religión es que es un tema un poco espinoso. Sí. Pues ahora se las voy a poner esta pregunta. Sociológicamente, si quieren, teológicamente vamos a dejarlo un poquito a un lado, pero sociológicamente y políticamente, ¿la soberbia es peligrosa? Sí, O sea, como ya nos ha dicho el compañero, grandes figuras, Hitler y bueno, muchas grandes figuras, han sido muy soberbios y han sido muy peligrosos con guerras y bueno, ya sabéis todo. Si él quiere desglosar eso mejor. no, es que sí, sí es peligroso, pero dentro de todo la soberbia es una espada de doble filo. Me explico. Es necesario también, al mismo tiempo. Por decirlo así, es más necesario. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el pueblo siempre va a buscar una cara o un líder a quien seguir. Psicológicamente hablando, eh, tú no vas a seguir a una persona que se ve insegura. La persona que padece del orgullo y la soberbia tiende a ser una persona muy segura de sí mismo. Entonces, esa seguridad que él tiene en sí mismo le da una falsa seguridad al pueblo a que tiene que ser parte de, porque siente que esa figura entonces es quien va a saber llevar la rienda del rebaño. Nuevamente, es por esta razón que vimos, por ejemplo, por mencionar a una persona, Adolfo Hitler, que era una persona que él se paraba frente a espejos para practicar su speech, lo que iba a decirle al pueblo. Y él literalmente lo actuaba. Incluso hoy en día, perdón, todavía es estudiado su forma de hablarle al pueblo por esta razón, porque es que dentro de su misma actuación, por decirlo así, emitía una energía y un poder que las personas lo seguían. O sea, lo seguían a por montones, a pesar de todas las cosas malas que ocurrieron. Porque créeme, a la hora de la verdad, ninguna persona está de acuerdo en desvivir a otra persona. O sea, eso está en la sangre de nosotros que si no es por necesidad, no lo vamos a hacer. Pero esta persona tenía una capacidad, gracias a su soberbia, de poder llegar a las masas y decirle, si lo hace, está bien, porque lo necesitamos. Entonces, si lo miramos así, sí, la soberbia es horrible cuando lo llevas hasta cierto nivel. Pero al mismo tiempo, para una figura política o alguna figura que mueva masas, sigue siendo una virtud muy importante de la cual realmente a pesar de que muchos puede que digan que no, todos padecemos. Yeah. Entonces puede ser peligrosa o no, depende de cómo la uses. Exactamente. Es como el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo sobre una mesa, Esa exacto. es. El cuchillo sobre la mesa te sirve para picar ingredientes que necesitas para cocinar y hacer una comida que alimenta un pueblo entero. Pero si lo agarras de la manera equivocada, puede matar a una persona. Sí. Nos pregunta, bueno, estaba viendo un mensaje que decía, históricamente la soberbia, si podemos recordar algo, y ahí entra un punto de vista que a mí no me gustaría pasármelo. Yo siento que la soberbia siempre ha sido una manera de control de alguna manera, y al momento se vuelve peligrosa. Por ejemplo, vamos al cristianismo, al puro cristiano, al origen del cristianismo. La figura de Jesús de Nazaret, la figura histórica, no la figura religiosa. La figura histórica era peligrosa. Era peligrosa ¿por qué? Porque realmente esta figura era un peligro para el imperio y era un peligro, en este caso, para la iglesia en su momento judía. Por eso
pues ya conocemos todos la historia, todo lo que pasó. Pero aquí, desde este punto de vista histórico, que un solo hombre que se está revolucionando, o incluso se puede decir hasta soberbiamente, de dudar del poder de los Césares en aquel momento, el Imperio Romano, se volvió muy peligroso, tanto que pues ya conocemos todos la historia. Desde ese punto de vista histórico, ¿ustedes qué otro personaje creerían que pudiera haber sido en su momento soberbio, pero que era un peligro para el otro, digamos que la soberbia en demasía o de control de masas? Bueno, la primera persona que brinca en mi cabeza es Cleopatra. O sea, Cleopatra fue una mujer que, válgame, un buen ejemplo de soberbia en el sentido de que ella sabía lo que hacía constantemente. Era una persona sumamente inteligente, bien calculadora, que sabía cómo moverse para que a pesar de, lamentablemente lo digo de esta manera, pero pues recordando que eran otros tiempos, por su condición de mujer, era constantemente señalada. Incluso en la historia se trató de pintar a ella como que todo lo que obtuvo lo tuvo por el simple hecho de ser mujer y de estarse acostando con hombres, cuando la realidad de la historia es que no fue así. La realidad de la historia de Cleopatra es que simple y sencillamente ella sí era una mujer sumamente inteligente, una mujer que, como bien dije, calculaba cada paso que daba. Y esto la llevó a saber y conocer cómo cada una de las personas que tenía cerca pensaba, lo que hizo que ella pudiera controlar masas no tan solo en Egipto, sino que a través de... se me olvidó ahora el nombre del esposo, pero también es una figura muy importante. Lamento mucho esto. Soy malo para los Julio nombres. César. Pero sí, es Julio César, gracias. Gracias a él, su poder no tan solo se quedó regido en Egipto, sino que brincó hasta el otro lado. Algo que no se volvió a conocer con tanta fuerza hasta el tiempo de Napoleón y el tiempo de Hitler. O sea, que creo que fue tanto su soberbia y su poder, por decirlo así, en cuanto a este aspecto, que se volvió un peligro tal que los reyes decidieron, en vez de decir, bueno, y provocó también la soberbia de los reyes, porque ellos, en vez de decir, para evitar denigrarse, una mujer me manipuló, una mujer me hizo perder los cascos, una mujer hizo que mis tropas bajaran, prefirieron decir, no, Julio César hizo todo esto aquí, ella era simplemente el cuero de él. Porque así fue, si lo analizan, gracias al Internet, gracias al poder que tenemos de que la información está ahí, es que estamos descubriendo que Cleopatra no fue simple y sencillamente la damisela de algún rey. Sí, efectivamente. Ahorita Pues, que lo... sí, adelante, Nitra, adelante. simplemente yo quería añadir que para mí cualquier dictador, cualquier persona a lo largo de la historia que ha liado, las que ha liado, y el que se me viene a mí aquí en España es Francisco Franco, que fue un dictador en el cual pues nuestros abuelos vivieron, los padres de nuestros abuelos, y bueno, pues se pasó muy mal por esa soberbia y bueno, pues esa guerra que hubo y todo aquello, toda esa hambruna y todo aquello que se pasó entonces. Ya simplemente añadir eso, que para mí, pues cualquier persona a lo largo de la historia, hay muchos. Sí, y fíjense que ahorita recordando y bajo la historia que decía Riquis, hablando de la soberbia, en este caso en cuestiones, digo, yo soy de México, la cuestión machista es un antecedente de soberbia muy fuerte en este país. Hay una historia que tiene poco que la descubrí, que era de una bandida aquí en la ciudad donde yo radico, que es Querétaro, que esta bandida se vestía de hombre, asaltaba caminos y cuando terminaba de asaltar las carrozas, todo ese tipo de cosas, le mostraba los pechos a quienes les había asaltado para burlarse de ellos diciéndoles, soy una mujer fue la que te asaltó. Y era Wow. una situación así, y digo, hay muchísima, tiene una historia increíble esta mujer,
Pero se me hace muy curioso que dentro de toda la historia, digo, hay otros bandidos aquí en México muy famosos. eh, yo es la primera vez que conocía o que conozco la historia de esta mujer. Y toda vez que fue buscar bastante la historia de ella. Hay mucho como leyenda, mito, pero sí, de que existió esta mujer, existió, de que fue una bandida, fue una bandida. Y ese acto que ella hacía, no sé si llamarlo o hasta qué punto podríamos llegar que la soberbia es buena o la soberbia es mala. Sí, fíjate que nuevamente, como mencioné, la soberbia es necesaria. ¿Perdón? Que es complicado, el equilibrio es muy complicado. El amor, el Sí, amor propio es necesario, la soberbia no. El amor propio sí, el amor propio, te tienes que querer y tienes que sentirte bien contigo, pero no hay que ser soberbio, no tienes que creerte más guapo que nadie, por ejemplo. sí, es que ya cuando el amor propio se convierte en soberbia es cuando todo empieza a caer. Si vemos o sea, donde quiera que lo quieras ver, desde lo que es ¿Y sabes, históricamente hablando. y sabes lo que ¿Perdón? empieza? ¿Y sabes lo que empieza después de eso? Los siguientes pecados, empieza la envidia. Exactamente. Sigue la envidia. Ay, pues su coche es mejor que el mío. Yo quiero un coche mejor que el suyo. Sí, porque literalmente la soberbia te envió ahí mismito a sentir la envidia de que él tenga algo mejor que tú. Es Fíjate, como, es bien complicado, honestamente. Tienes toda la razón. Sí, Y lo más curioso para mí es que no se queda solamente en una región. O sea, no es algo de que, o de alguna religión, o de nosotros porque somos hispanoparlantes, o no. Es un tema del que se platica literalmente en todo el globo. Eh, incluso dentro de la cultura pop lo podemos ver, por ejemplo, en estos momentos con los famosos animes que hay, han salido ciertos personajes que tienen que ver con eso. perdón, Ricky, perdón que No, los cuenta. interrumpa. El tiempo ya nos comió el tiempo. Los culmino para seguir el próximo viernes. No sé si tengan la disposición, si puedan, porque realmente este es un tema que yo creo que nos va a dar para mucho. no, pero vamos a ver, lo vamos a intentar. Es que es complicado aquí. Sí, 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 sí. La diferencia horaria. sí, 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 Eh, porque sí. eh, yo creo que sí, por lo menos de mi parte, no, ahora mismo así de la nada no te puedo asegurar, ya sabes que pues por mi trabajo el horario es cambiante y no sé si voy a tener ese día que a esta hora esté en mi casa para poder hacer esto, pero hasta el momento pues vamos a decir que sí, vamos a ser soberbios. Ay, 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 ay. Perfecto. Pues sí, desgraciadamente, como les comento, el tiempo nos comió. Desgraciadamente, yo creo que vamos a ver qué podemos hacer, porque este tema da para mucho, para mucho. Y llevamos apenas, vaya, el primer pecado capital que da origen. Pues Nitra, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Pues nada, simplemente eso, que la soberbia es una trampa emocional y que hay que mantener siempre ese equilibrio entre el amor propio y ser soberbios, querernos, pero no mucho, ¿no? Lo justo, lo Exacto. suficiente. Nitra, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me podéis encontrar en YouTube, en TikTok y en Instagram, NitraTCI, y por ahí estaré, que mañana seguramente haya cositas. Perfecto. Ricky de Mundo Escéptico, ¿algo que quieras decir y dónde te podemos encontrar? Pues bueno, obviamente no hay conclusión, pero sí me gustaría decir antes que nada, un placer haber estado aquí, compartir con ustedes este ratito, y tal cual, sí es importante hasta cierto punto la soberbia, todos padecemos de ella, pero en un buen estado realmente puede proyectar nuestro ser y al proyectar nuestro ser puede
provocar un buen flujo de energía positiva a nuestro alrededor que nos pueda posicionar dentro del planeta. Así que tampoco piensen que un poquito de soberbia viene siendo malo para ustedes, al contrario, los puede ayudar mucho. Y me pueden encontrar como tal aquí en Instagram como mundo.escéptico. En Facebook me consiguen como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. Y dentro de Facebook también los invito a que se hagan parte del grupo oficial Escépticos, donde he preparado ese espacio para que compartan todo lo que gusten, siempre y cuando esté dentro de la temática del grupo. Y YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast me consiguen como Mundo Escéptico Podcast. Perfecto. Pues sin más, les agradezco mucho su tiempo y Nitra, a ti te lo agradezco el doble porque estar con nosotros 4 de la mañana es excelente. Te lo agradezco de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo hasta España y esta es su casa. Susurros del Cuervo es su casa para cuando gusten. Aquí estamos. Pues muy bien, con esto vamos a ir cerrando la transmisión. Pili, chicas de la red, si tienen algo más por ahí. Creo que no. Creo que no. Pues estimada audiencia, les agradezco muchísimo estos minutos que nos regalaron por su tiempo. Les recuerdo, Susurros del Cuervo dentro de 8 días en estas 2 secciones. La primera, Sombra Interna, con un gran invitado, y esta segunda sección, que son 7 pecados. Los esperamos hasta dentro de 8 días. Y recuerden, Susurros del Cuervo, solo el Memories y cuál es su pecado. Hasta la próxima.